Capital Intereconomía con la educación financiera. Las 9 de la mañana, ahora menos en Canarias, arranca el día de las bolsas, arranca la tercera semana del mes de agosto de los mercados y tal y como indicaban los futuros, esto tiene pinta de que lo va a hacer en negativo y así es, aunque baja menos de lo que parecía, o de lo que podíamos intuir que iba a bajar. ¿Cuánto cae el IBEX, Paloma? Un 0,07%, son 9.427 puntos para el selectivo español y vamos a mirar por dentro, a ver qué es lo que hacen los principales valores. Tenemos 24 valores casi en negativo dentro del IBEX. Se salvan unos 10. Lo mejor se lo está llevando Inditex, con una subida del 0,4%. El Santander rebota un 0,36% y Acciona suma un 0,30%. Son los mejores a los que se acaba de unir Telefónica, también con un rebote del 0,4%. En el lado de los recortes destaca la caída de Repsol. Cae un 1,4% la petrolera. También en rojo ArcelorMittal recorta del 0,9%. Inmobiliaria Colonial se deja un 0,63%. Estos son los peores dentro de un IBEX 35 que permanece muy plano. Ya prácticamente apenas cae, recorta un 0,04%. Vamos a mirar también al mercado continuo. Tenemos en el lado de los avances subida para Niesa Valores del 3,7%. Artificial arriba un 2,7%, Netex sube un 1,9%. Son los mejores en el mercado continuo. Los que más están cayendo son Berkeley y Energía, con un recorte del 3,3%. Tenemos también en rojo Squirrel Media, se deja un 2,7% y cediendo también casi un 2,7%, Netex, Nueva Expresión Textil. Recordamos, tenemos a la prima de riesgo en 100 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,63%. Caída muy moderadas ahora mismo para el IBEX 35, 2 centésimas abajo apenas, 9.432 puntos. El resto de Europa también lo veo en rojo, Paloma. Tenemos, así es, caída para la Bolsa de Milán de casi el 0,20%, un 0,18% de recorte para el MIPTEL hasta las 28.220 unidades. En París también vemos el índice muy plano, pero en rojo, recorte del 0,07%, son 7.334 puntos para el CAC 40. El DAX se deja un 0,02 hasta las 15.829 unidades. En cuanto al Eurostock, recorte del 0,10%. Y por último, en Londres tenemos al FTSE británico cayendo un 0,08, 7.518 puntos para la bolsa británica. Parece que las caídas son menos duras de lo que nos decían los futuros. Mirando la bolsa de París, en el lado de los recortes destaca la caída de Teleperformance de medio punto porcentual. En esa misma cota encontramos a Total Energies y ArcelorMittal. En el lado de las subidas, donde hay bastantes valores en positivos, aunque los avances son mínimos, lo mejor se lo está llevando la farmacéutica Sanofi, arriba un 0,62. También Pernod Ricard, que sube medio punto, es noticia porque ha firmado un acuerdo para la distribución de un whisky japonés. En el DAX Xetra de Frankfurt, el valor que más está avanzando con una subida relativamente suave es Sartorius, sube un 0,8. Lo peor para Porsche, que se está dejando casi 4 puntos porcentuales. También importante recorte para Zalando de casi un 2%. Mirando a la bolsa italiana, en esa semana en la que veíamos muy perjudicados a los bancos, hoy vemos al sector bancario con subidas suaves. Mediobanca arriba un 0,30%, Mediolanum sube un 0,12%. En el caso de BPM, el rebote es del 0,14%. Al lado de las caídas destaca Saipem, que sube un 1,3%, y Nexi, que rebota un 0,94%. Y terminamos en Reino Unido, donde en estos momentos el valor más alcista es Hikma Pharma, rebote del 1,17%. Lo peor se lo está llevando las compañías vinculadas a las materias primas, con Rio Tinto cayendo un 1,8%, BHP se deja un 1,3% y Anglo American un 1,2%. Así abren las bolsas europeas, pendientes de China, pendientes de Country Garden, la promotora china, que está bajando en bolsa más de un 17%, caída de las acciones a mínimos históricos después de que este fin de semana se haya publicado que habría incumplido los plazos de pago de los intereses de unos bonos offshore. Además, la compañía que ha comunicado que va a suspender las operaciones comerciales desde hoy de 11 de sus bonos onshore hasta nuevo aviso. Ya les contábamos el viernes, esas pérdidas se podría anticipar, que podría anunciar a finales de este mes, de hasta 7.000 millones de euros. Eso está arrastrando al resto de bolsas asiáticas, sobre todo a la bolsa de Hong Kong, que la tenemos con caídas de más del 2%, pérdidas también en el Nikkei de Tokio de más del 1% y del 0,34% para la bolsa de Shanghái. Los futuros en Estados Unidos, al igual que aquí en Europa, minimizan las caídas, están bajando un 0,1%. China en el foco, lo analizábamos con Juan Esteve de Zona Value.
Sí, sin lugar a dudas, China es una de las potencias importantes en el mundo de la economía y va a tener un reflejo claro sobre las cotizaciones que podamos tener tanto en Europa como en Estados Unidos. Tengamos en cuenta también que estamos en agosto, no es un mes en el que tengamos referencias muy importantes, como ya habéis comentado anteriormente, y eso lo estamos viendo también en las cotizaciones, sobre todo quizá en el Nasdaq, que es el índice que ha tenido un comportamiento peor y una racha de 2 semanas de caídas que no ocurría desde el mes de diciembre. Por lo tanto, cualquier movimiento importante que pueda ocurrir en cualquier economía importante, en este caso China, sin lugar a dudas va a tener alguna repercusión en las bolsas en general. A partir de las 9:30 de la mañana buscamos, como siempre, como cada día, oportunidades en nuestro consultorio de bolsa. Hoy nos va a acompañar Javier Echeverry, es responsable de Acid Trades España. Las consultas, las preguntas para nuestro analista en el 91-533-1851, 91-533-1851, WhatsApp, mensajes de texto de audio al 609-224-716, 609-224-716, o si nos escuchan por nuestro canal de YouTube, Radio Intereconomía, en el directo, ahí nos pueden dejar también en el chat su consulta sobre bolsa para Javier Echeverry. Si en tu cesta de la compra solo quieres lo mejor para ti y los tuyos, no hay nada como Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Y es que hasta el 23 de agosto dispones de una gran selección de productos con su segunda unidad al 50% de descuento. La calidad de sus productos frescos es ya todo un referente. Ponen a tu alcance el mayor surtido en alimentación, droguería y perfumería, siempre con la garantía de primeras marcas. Y sus productos, marca El Corte Inglés y El Corte Inglés Selección, satisfacen a la perfección todas tus exigencias, ya que proceden de fabricantes de primer orden con los más altos estándares de calidad rigurosamente controlados. Su atención especializada hace que te sientas como en casa y revisan constantemente sus precios, algo que agradezco mes a mes. ¿Qué más puedo pedir? Tanto si compras físicamente en tienda como a través de su web o app, Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ofrecen todo un mundo de servicios que harán de tu experiencia de compra algo único e irrepetible. ¿Te lo vas a perder? Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Las 9:08 de la mañana, 8 minutos de negociación de esta tercera semana de agosto en los mercados, aquí en España en pleno puente. IBEX 35 se da la vuelta, Paloma. Pues lo tenemos completamente plano, pero... ¿Y se acaba de dar la vuelta? No, hacia abajo, caída del 0,01%. No perdemos la esperanza de que el IBEX termine el día en verde. A esta hora cotizando 9.434 puntos. De hecho, ya hay algún indicador en Europa que está en verde. El DAX, por ejemplo, subiendo ahora mismo un 0,08%. Vamos a ver cómo están las 35 del IBEX. IG, broker financiero líder en productos cotizados, patrocina este espacio. Y arrancamos con los títulos de Acciona en verde, pero muy plano en la compañía. Subida del 0,04%. Las acciones se intercambian a 132 euros con 45. Por su parte, la división de energías renovables, Acciona Energías Renovables, sí que opera con caídas del 0,44%. Cotizan sus acciones en 27,24. En el caso de la acerera Acerinox, tono positivo, subida del 0,28%. Los títulos de la compañía se intercambian a 9 euros con 32. Por su parte, la constructora ACS está cayendo un 0,6%. Las acciones se compran y se venden a 31,64. Seguimos con AENA. La compañía aeroportuaria está muy plana, pero con una tendencia en positivo. Rebote del 0,03 para AENA. Los títulos a 145 euros con 40 céntimos. Continuamos con otra compañía del sector turístico, con la central de reservas Amadeus. Vemos un rebote del 0,16%. Los títulos se intercambian a 63,74. En cuanto a ArcelorMittal, consolidación de niveles con tendencia positiva, avance del 0,02, acciones 24,61. Vamos con el sector financiero. Comenzamos con el BBVA, que
que está avanzando un 0,22%. Intercambia títulos a 7,19. Las acciones del Banco Sabadell se sitúan en el euro con 0,9. Está registrando una subida de medio punto porcentual. En cuanto al Santander, también lo estamos viendo en verde. En este caso, el rebote es del 0,30% y los títulos se intercambian a 3,60. Tenemos en rojo a Bankinter, recorte del 0,16%, superando la barrera de los 6 euros el título, 6,09, y también caída para CaixaBank, en este caso del 0,35%. Los títulos de la entidad bancaria se intercambian a 3,8. Y terminamos en positivo con el último de los bancos. Por orden alfabético es el turno de Unicaja. Está subiendo un 0,6% y cruzando acciones en 1,01. Dejamos a un lado al sector financiero y continuamos con la compañía de torres de telecomunicaciones Cellnex. Está cayendo en estos primeros compases de la negociación un 0,4%, intercambiando títulos a 35 euros con 82 céntimos. Continuamos con Logista. La compañía de distribución sitúa sus acciones en 25 euros con 8 céntimos. Está subiendo ligeramente, lo hace en el entorno del 0,16%. Continuamos con una gasista, Enagas. En rojo, recorte del 0,38% y cruzando acciones a 15,82. Su compañera de sector Endesa está también operando en negativo con una caída más suave del 0,13%. Los títulos de Endesa a esta hora se intercambian a 19 euros con un céntimo. Y vamos con Ferrovial, también caída, en este caso el 0,27% para la constructora, que pierde los 30 euros el título, 29,90. Vamos con el fabricante de piscinas Fluidra, tono positivo, subida del 0,20%, los títulos de la compañía 21 euros con 38 céntimos. Continuamos con las acciones de Grifols, que se cruzan a 13,17. Experimenta la compañía de hemoderivados un rebote del 0,61%. Es a esta hora una de las mejores dentro del IBEX 35. Tras Grifols, vamos a mirar a Iberdrola, caída para la eléctrica española de casi medio punto porcentual, del 0,46%. Los títulos 10 euros con 86. Seguimos con la tendencia positiva que estamos viendo en la tecnológica. Indra, rebote suave del 0,15% y los títulos a 13,30. Uno de los pesos pesados del IBEX, Inditex, subiendo un 0,30%, intercambia títulos a 33 euros con 40 céntimos. Vamos con una caída para la Socimi Inmobiliaria Colonial, cae medio punto porcentual, las acciones se sitúan en la cota de los 5 euros con 54. IAG, holding de aerolíneas, recortando un 0,36, intercambia acciones a 1,91. Vamos con Laboratorio Rovi, muy plana, consolidando niveles, aunque la tendencia es positiva. Sube un 0,04% hasta los 47 euros con 46 céntimos. Seguimos con la aseguradora Mapfre. En rojo está recortando un 0,37%. Acciones de la compañía que se ubican en 1 euro con 88 céntimos. Continuamos ahora con la hotelera Meliá, que está cayendo medio punto porcentual. Los títulos de esta compañía se intercambian a 6,31. Tenemos más caídas, pero mucho más suaves, las de Merlin Properties. Muy plana, se deja un 0,06% hasta los 8 euros con 31 céntimos el título. También en rojo, Naturgy se está dejando un 0,30%, que ubica las acciones en 26,20. Seguimos con Redella, la antigua red eléctrica, recorte de medio punto porcentual en la cota de los 15 euros el título, 15,02. En cuanto a la petrolera Repsol, sigue siendo la peor dentro del selectivo. La caída se va acrecentando, es del 1,8%. Los títulos se intercambian a 13 euros con 86 céntimos. Por su parte, la constructora SACIR, también en rojo, cae un 0,4, 2,97 la acción. Y la compañía de renovables Solaria, también entre las peores del día. El recorte es a esta hora del 1,5%.
0,14%, títulos que se compran y se venden a 13,46. Y terminamos con Telefónica en positivo, subiendo un 0,28%, con los títulos cruzándose a 3,64 €. El IBEX 35, que vuelve a adentrarse en el terreno negativo, está cayendo un 0,17%, son 9.418 puntos. IG, broker financiero líder en productos cotizados, ha patrocinado este espacio. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón. En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. En agosto no todo el mundo se va de vacaciones. En la Escuela de Vendedores de Alto Rendimiento te proponemos prepararte para el último cuatrimestre desde cualquier parte del país. Cierra ahora una cita online de 60 minutos completamente gratuita con su fundador Ángel Escribano y cuéntanos tu caso. Llama ahora al 91 184 19 32 o entra en evar.es y dale un giro a tu vida profesional. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Capital Intereconomía. Con la inversión sostenible. 9:18 de la mañana, que sí, que no, que sí, que no. Las bolsas entre el rojo y el verde esta mañana. El IBEX 35 que ha amenazado con darse la vuelta, pero lo tenemos cayendo ahora mismo muy ligeramente, un 0,06%, subiendo ya el DAX alemán un 0,13% y pérdidas muy moderadas en el resto de indicadores. Saludo de nuevo a Juan Esteve, director del Departamento de Estudios de Zona Value. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Cuando nos imaginamos en cualquier momento del año una sesión de bursátil del 14 de agosto, yo creo que nos podíamos imaginar lo de hoy perfectamente, ¿no? Sí, está dentro totalmente de las líneas que suelen ocurrir prácticamente todos los años. Tampoco es algo que ocurre generalizadamente, pero sí que es lo más habitual. Como bien estabas diciendo anteriormente, tenemos el IBEX a 0,6 abajo, 0,7, se pone en verde. Yo creo que también teniendo en cuenta que estamos en el inicio de la semana y esperando también que la fecha de mañana es una fecha bastante difícil para la negociación, pues sí que es lo esperable, totalmente lo esperable, y está en la línea de lo que podemos continuar viendo por lo menos durante esta semana. Es una semana que viene con cositas, ¿no? Para ser la 3 de agosto viene pues con dato de encuesta CTW mañana en Alemania, ventas minoristas en China, que después de lo que estamos viendo allí con las exportaciones la semana pasada, con el tema de la amenaza de deflación IPC que conocíamos también la semana pasada, con el tema del mobiliario, tenemos también otras referencias aquí en Europa como el IPC de la zona euro, tenemos actas de la Reserva Federal
Quiero pararme en estas dos, en las actas de la FED y en el IPC, que puede dar pistas o no de lo que pueden hacer los bancos centrales en sus próximas reuniones, que están un poco liados, ¿no? O nos están intentando liar, no sé cómo lo ves tú. Escuchábamos la semana pasada a algunos miembros de la FED decir más tipos, más subida de tipos, pero Powell había dicho 10 días antes lo contrario. ¿Qué puede pasar ahí? Yo creo que aquí están, no es que estén jugando al gato y al ratón, pero sí que creo que hay estamos viendo cierta desinformación por ambas partes, porque sí que es cierto que ¿Interesada? ¿Tú crees que en parte interesada? Yo creo que no es que haya una parte interesada, sino que no tienen claro realmente lo que van a hacer. Ajá. O sea, yo me fijo más por la parte de que no está muy claro, o por lo menos sí que tienen, en la teoría sí que hay encima de la mesa lo que hay que continuar haciendo y lo que hay que hacer, que por una parte sería subir tipos de interés. Pero por otra parte, la parte de la teoría está la parte de la práctica, en el cual si continúan habiendo subidas de interés, la economía le va a costar muchísimo más recuperar y el daño va a ser mucho mayor. Porque no olvidemos que las subidas de tipos o las políticas monetarias suelen tener un ámbito o sea, desde el momento en que se aplican al momento en que tienen una afección real en la economía real, suelen pasar entre 6 y 9 meses, con lo cual todas estas subidas de tipos que hemos ido viendo, todavía falta tiempo para que vayamos viendo cuál es la repercusión total de todo. Entonces, por una parte sí que se habló ya desde un principio que habría subidas de tipos en Estados Unidos. En junio habría subidas de tipos en septiembre, pero ahora desde septiembre ya no son tan claras. O sea, ya, como bien decías, ya no está descontada al 100% de que vayamos a tener esas subidas de tipos de interés. Por lo que yo decía que quizá no tienen muy claro, que yo sé que es una decisión, súper complicada, súper difícil, y no tienen muy claro al final qué es lo que quieren hacer, pero se les va acabando el tiempo. Estamos a 14 de agosto y queda prácticamente un mes, no hay mucho tiempo. Podemos ver en las actas de la FED, podemos ver un ejemplo de lo que estás diciendo esta semana, de esa división de la última reunión, ¿no, Juan? Podemos ver cuántos miembros optan por seguir siendo agresivos o no. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que se está acabando el tiempo, estamos a 14 de agosto y queda poco tiempo para poder tomar esa última decisión o esa decisión que estaba planeada en septiembre. Eso no quiere decir que se aplace esa toma de decisión de subidas de tipos de interés. Pero lo que sí que es cierto es que van a estar muy atentos a cualquier dato que sea relevante, petición de subsidios por desempleo, ventas mayoristas, ventas menoristas, cualquier dato va a ser muy relevante para lo que luego pueda decir la FED. No significa eso que los datos sean relevantes para lo que haga el mercado, que también ha sido relevante anteriormente, en lo cual nos fijábamos en esos subsidios de desempleo, quizá era el dato más donde tenemos el foco más puesto. Luego está la curiosidad de cómo interpreta el mercado los datos, ¿no, Juan? Que estas cosas suelen pasar también. Un mal dato a lo mejor puede ser interpretado de forma positiva porque entiende que la FED va a estar obligada a frenar si la economía se empieza a resentir. Exacto. Una cosa como muy anómala. Claro, ahí también tenemos que tener en cuenta, exacto, porque ya desde hace muchísimos años sí que teníamos claro que un dato positivo era bueno para el mercado, un dato negativo era un dato malo para el mercado. Pero ahora entra muy en juego también esas dos partes de la FED, de qué es lo que pueden hacer, de no tener claro cuál es la decisión que van a tomar. Entonces, lógicamente no se sabe muy bien cómo interpretar, sí que hay una base de cómo interpretar los datos, pero también puede que haya una generación contraria de intereses precisamente con unos datos positivos o unos datos negativos. Y en este contexto, ¿qué hacemos con nuestras carteras, con nuestras inversiones? ¿Mejor liquidez, esperar o apostamos renta fija? Por ejemplo, miramos hoy a la deuda de nuevo, vemos a los intereses bajando el precio, subiendo los intereses, subiendo el rendimiento. Está por encima del 2,5 otra vez el Bund alemán, por encima del 3,6 el español a 10 años, el estadounidense a 10 años 4,17%. Ante estas dudas en la renta variable, ¿qué hacemos? ¿Qué sería un poco lo más interesante ahora mismo? Yo personalmente, si tuviéramos dinero en liquidez y estuviéramos a la espera de ponderar nuestras carteras o a la hora de crear carteras nuevas, yo creo que lo suyo sería quizá esperarse a principios de septiembre, a ver de qué manera o cómo vuelve el curso escolar, por decirlo de alguna manera, el mercado vuelve a tener el impulso que debería de tener. Pero lo que sí que me fijaría, y lo que quizás sí que sería interesante, por lo menos durante este mes, aprovechando que hay esa baja negociación y que no están teniendo comportamiento habitual que deberían tener, yo quizás me fijaría en sectores como pueden ser el sector turismo o el sector bancario en España. Yo creo que al final estos dos sectores
El sector bancario no tanto como el año pasado, porque el año pasado fue el año del sector bancario español, pero este año yo me fijaría en el sector turismo y en el sector bancario, y creo que son dos sectores que pueden dar un rendimiento, ya lo están haciendo, pero pueden dar todavía un rendimiento positivo de cara a final de año. Entonces, no descartaría tener esos dos sectores, por lo menos la vista puesta en ellos, para poder tomar posiciones si cualquier inversor o inversora se adapta a su perfil y entra dentro de su estrategia de cartera. ¿Consideráis entonces que a los bancos les queda recorrido todavía? ¿Les puede quedar un poquito de camino? Sí, no les queda, claro, les queda un valor residual de aquí a final de año, pero yo creo que todavía puede ser un sector en el que podamos rascar algo de rendimiento. Termino, Juan, hablando ya que estamos hablando de empresas y de sectores. Minoristas estadounidenses presentan cuentas esta semana. Termómetro de cómo está el consumo y, por tanto, también parte importante de la economía estadounidense. Hay que mirarlo con especial atención. Hay que mirarlo con especial atención porque las previsiones es que ese consumo minorista vaya reduciéndose. Tengamos en cuenta que esas subidas de tipos de interés en Estados Unidos han sido elevadas, se van a mantener en el tiempo, y lo que se espera por lo menos es que no haya una reducción de tipos de interés. Lo último que se hablaba es para el segundo semestre del año 2024, con lo cual al final el consumo minorista va a tender a descender poco a poco de una manera lógica debido a lo que hemos comentado. Por lo tanto, sí que se pueden esperar por ahora no buenos resultados, pero habría que mirar también con ese dato en la cabeza esas mismas compañías para un periodo de tiempo quizá un poco más largo. Por lo tanto, una inversión a corto plazo no creo que esté mal, pero quizá a largo plazo sí que lo miraría con otros ojos. Pues iremos saliendo de dudas a medida que vayamos conociendo datos, referencias y resultados. Juan Esteve, director del Departamento de Estudios de Zona Value. Gracias por este análisis. Hoy 14 de agosto, un día tranquilo en los mercados, pero que nunca hay que confiarse, por si acaso. Gracias, Juan. Hasta la próxima. Un placer. Buenos días. ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos. Por ejemplo, Ariel Original, detergente líquido a máquina de 29 dosis, lleva 2. Y el segundo te sale por solo 5,83 euros. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. Las 9:27 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, y se da la vuelta a las bolsas europeas que se decantan ahora mismo por el verde. Compras, entra dinero a la renta variable, subiendo el IBEX 35 tímidamente, pero subiendo un 0,1%, 9.443 puntos. Ahora nos cuentas enseguida, Paloma, cómo están el resto de bolsas europeas. Veo en el IBEX por dentro a los bancos liderando esos avances. Unicaja subiendo un 1,8%, un 1% de subida para el Sabadell y un 0,8% para el BBVA. También subiendo el Santander, pero por detrás, algo más alejado, avances del 0,3%. Ahí se cuela también Inditex, subiendo un 0,7%. El lado negativo, lo peor hoy para Solaria, se deja un 1,6%, Repsol dejándose un 1,5%. En el mercado continuo, los protagonistas, los destacados de esta mañana, Paloma, ¿quiénes son? Pues tenemos hasta ahora una subida destacada, es la de Artificial, 5 puntos porcentuales de rebote, un 5% subiendo. Destacan los avances de esta compañía, pero también hay muy buen tono en otras empresas del continuo, como Niesa Valores, que está experimentando un rebote del 3,7%, Lingotes Especiales, que se revaloriza un 3,4%, o Prim, que sube un 2,28%, pero también hay caídas fuertes. La de Duro Felguera del 5%, también el grupo financiero Urbas en rojo se deja un 4,7%, Berkeley Energía pierde un 3% y Squirrel Media cede un 2,75%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio. Y vamos ahora a mirar al viejo continente, donde tenemos signo mixto y hay algunas plazas que se han dado la vuelta, como la italiana, subida del 0,14% para el MIPTEL
hasta los 28.315 puntos. También el Eurostock en verde, muy planita, subiendo un 0,05%, 4.323 unidades. Y el DAX, que está rebotando un 0,14, 15.855 puntos. Además del IBEX 35, en rojo nos queda todavía París, que pierde un 0,07, y la Bolsa de Londres, que es la que más está cayendo. El recorte para el FTSE es del 0,30%. Hoy una protagonista dentro de la bolsa británica es la compañía petrolera Shell, caída del 0,9% después de conocer que Texas va a demandar a la compañía por un incendio en su planta química de Houston. El Estado alega que el incendio contaminó masivamente el aire y las vías fluviales. Estamos viendo precisamente recortes para las compañías vinculadas a las materias primas dentro de la renta variable británica. Río Tinto es la que más cae, recorte del 1,8%, Anglo American se deja un 1,5%, BHP Group caída del 1,25%, también entre las peores Glencore o BP. Y en el lado de las subidas en Reino Unido, la farmacéutica GlaxoSmithKline con una subida del 1,10%. Otra protagonista por su subida en el día de hoy dentro del Eurostock 50 es Philips, la mejor del selectivo, casi 4 puntos de subida, después de que la firma de inversión Exor haya adquirido una participación del 15% en Philips. No ha revelado la suma, aunque el valor es de alrededor de 2.500 millones de euros. La empresa de inversión Exor tiene además participaciones en varias empresas como Ferrari o Stellantis, y decía hoy lunes, que su inversión respalda plenamente el liderazgo, la estrategia y el potencial de creación de valor de la holandesa Philips. También subidas en el día de hoy para compañías como Deutsche Telekom del 1,23%, como Siemens AG, que sube un 0,9%, compañías que la semana pasada presentaban resultados. En París, a esta hora hablamos de los avances para Société Générale de medio punto porcentual y ArcelorMittal del 0,6%, y las caídas de Kering, que pierde un 0,73%, y Total Energies, que se deja un 0,7%. Y mirando a la bolsa de Frankfurt, lo mejor para ya las citadas Deutsche Telekom y Siemens, y lo peor para Porsche, que pierde casi 4 puntos porcentuales. 9:31 de la mañana, ahora menos en Canarias. Enseguida abrimos nuestro consultorio de bolsa. Antes seguimos buscando oportunidades y lo hacemos ahora mirando al oro. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91-999-2121 y en comercial @intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Y hasta ahora ponemos el foco en los metales preciosos, ya saben, ese activo refugio históricamente, pero que cuenta con un universo, un abanico mucho más amplio en el que caben todo tipo de perfiles. Eso lo hacemos con Javier López, CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Me gustaría enfocarnos en estos tiempos tan complicados, con tanta incertidumbre, ¿cómo afectan los riesgos financieros en la cotización de los metales preciosos? En teoría, si hablamos de cualquier tipo de activo que históricamente se ha considerado como activo refugio, en todos los momentos en los que ha habido todo este tipo de incertidumbre, siempre ha afectado, obviamente, de forma positiva al ser requerido, al ser demandado, con lo cual se ha producido una subida de precios de este tipo de activos en condiciones normales. Luego, todos los riesgos financieros también conllevan pues el hecho de que sí pueden o no afectar o manipular el propio mercado de los metales preciosos, que bueno, en determinado momento hemos visto que se ha intentado hacer y en algunos casos se ha conseguido. En condiciones normales, pues los metales preciosos siempre han sido y seguirán siendo refugio, con lo cual, pues bueno, pues en principio a aquellas personas que hagan compras
de este tipo de bien, pues normalmente se suele realizar o producir una revalorización. Uh-huh. Claro, y hemos hablado en otras ocasiones, Javier, que históricamente plata y oro pues son metales más tranquilos para no perder patrimonio, pero hay otros que están más abiertos a la volatilidad y con oscilaciones más importantes de precio, como el paladio, el rodio, el platino. Vamos a hablar de la diversificación de una cartera. ¿Qué porcentaje de metales preciosos deberíamos contemplar en una cartera, en fin, que de juego? Pues si te refieres a una cartera digamos solamente hecha de metales preciosos, pues yo, dependiendo del perfil, obviamente habría que ver sobre todo el tiempo. O sea, el tiempo es lo que va a determinar realmente cómo se puede hacer cualquier tipo de división de la compra que hacemos. Ahora, en condiciones normales yo haría un 40%, por ejemplo, en oro, un 20% en plata y el 40% restante lo dividiría entre 20 y 10 de 20 platino, 20 de paladio y un 10% de rodio. Eso es una cartera que sería muy muy agresiva, de tipo agresivo, pero siempre y cuando se hiciera en el medio y largo plazo, según mi opinión, podría dar bastante alegría. A corto plazo, 50-50 de oro-plata. 50-50 oro y plata. Bueno, pues sí. Ahí tienen una opción los inversores, los más dinámicos, los más conservadores. Vamos a hablar de seguridad. Esto es muy importante al tratarse de metales preciosos. Imaginemos que un oyente pues dice, bueno, pues vamos a invertir en oro. ¿Cómo puede el cliente guardar o solicitar la custodia de su metal? Nosotros damos la opción al cliente en aquellos contratos de compra-venta de dar la posibilidad de hacerle la custodia en una empresa de primer orden certificada para la custodia. Entonces está guardada, está custodiada con todas las medidas que la legislación y policía, el Departamento de Seguridad Privada establece. Uh-huh. Y entiendo que al finalizar un contrato de compra, en caso de no querer retirar el metal, ¿es posible obtener liquidez? ¿Cómo es este proceso? Sí, normalmente en los contratos nosotros lo que gestionamos la compra y venta de ese metal que es propiedad del cliente. Luego el cliente, como tal propiedad, puede optar por llevarse el metal, que es suyo, o bien darnos la orden, el mandato de vender. Entonces, en el momento que se realice toda la venta, el cliente lo que se lleva es su dinero, ¿vale? Por esa venta que nosotros hemos intermediado. Contando que desde el principio la propiedad del metal es del cliente y como tal puede decidir hacer lo que quiera. Recuérdanos, por favor, Javier, ¿qué tiene que hacer una persona para comprar metales en Silver Gold Patrimonio? Contactar con cualquiera de nuestros consultores profesionales, contactar a través de la página web o bien a contactar a través de nuestro teléfono de atención al cliente. No más preguntas. Javier López, CEO de Silver Gold Patrimonio. Hasta otra. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial @intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. 9:39 minutos de la mañana, abrimos consultorio de bolsa con Javier Echeverry, responsable de Active Trades España. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí mirando las pantallas y veo que las bolsas están ahí con dudillas, pero el IBEX ahora mismo en positivo, 9.448 puntos. ¿Cómo está el mercado, Javier? ¿Cómo está el IBEX? Pues mira, después de la semana que hemos visto la semana pasada bastante convulsa y con bastante movimiento, a pesar de ser agosto y, como siempre decimos, tener menor número de partícipes y por tanto menor volumen, pues estamos abriendo con mucha alegría, verde en todas partes. Tenemos el IBEX 35 en un 15%, 0,16% ahora de subida. Pre-market tenemos el S&P 500 en 0,05. El Nasdaq lo tenemos igualmente en pre-market en ese 0,10. Dow Jones 0,30. El DAX lo tenemos en 0,20, 0,17, 0,18 fluctuando. Es decir, tenemos hasta el índice del dólar y el índice del euro ambos en positivo. Así que, bueno, arrancamos la semana desde luego recuperando un poco ese tono un poco más ambicioso, con más ganas de invertir y de tener mayor participación dentro de estos mercados en periodo estival. ¿El sentimiento del mercado sigue siendo alcista? De momento sigue siendo alcista. Es verdad que vemos correcciones de corto plazo, pero de momento sigue siendo alcista. Lo único que podemos decir de manera muy clara es que de momento no se ha roto ningún soporte importante y por tanto, bueno, pues teniendo en cuenta esa situación, pues hay que estar un poco ojo a visor en las posibles correcciones que veremos durante el mes de agosto. Como siempre decimos, es un mes con menor volatilidad, menor número de partícipes y esto hace que podamos ver movimientos pues un poco más amplios, lo que nosotros llamamos dilataciones o deslizamientos, que se producen un poco a tenor, como decimos, de esa falta de partícipes. Vamos con las consultas. 915331851, WhatsApp 609224716, el canal de YouTube, si alguien quiere también ahí, pues nos puede dejar su consulta. IAG, que nos preguntan dos oyentes, uno cómo ve IAG y el otro que le comentamos algo de IAG, compradas a 1,93. 1,93 en compra, vamos a verlo. Lo tenemos cotizando actualmente en 1,92, por tanto ha comprado justamente en mitad de un canal. Esto no es muy buena señal teniendo en cuenta que los canales sirven justamente para eso, para subir y bajar, y es un canal además bastante difuso que se ha comportado de manera un tanto errática. Ya sabemos que este título es cuanto menos complejo, tenemos una caída importante desde el mes 3, en marzo del 2021 y una pequeña recuperación desde el 3 del 10 del 22. Por tanto, bueno, dentro de esa recuperación, que desde luego en términos porcentuales no es tan pequeña, puesto que si hacemos una medición vamos a observar en torno al 80% de incremento. Pero claro, es lo que hablamos siempre, ¿no? Con acciones con tan poco volumen, tan poco número a la hora de cotizar, con cotizaciones tan bajitas, lo que vemos es que a poquito que se muevan estamos hablando de 20, 30 y 50%. Por tanto, vemos desde luego un título que ha bajado muy fuerte desde los 5 euros hasta el 1,92 que nos encontramos ahora, 5,55 cotizaba, incluso un poquito más, 5,78, tengo datos todavía. Bueno, en definitiva, lo tenemos en mitad de un canal un tanto irregular, por tanto es bastante probable que tenga aún algunos apoyos en la zona de 1,72 y por tanto, bueno, pues si no pierde ese 1,72, en principio seguiría compartiéndose dentro del canal, seguiría dentro de esa mini tendencia alcista que lleva desde finales del año pasado y bueno, pues vamos a ver cómo se comporta. Venga, pues más consultas sobre IAG. El que las tenga 1,93, ¿mantiene entonces? Bueno, eso, como siempre digo, es decisión de cada uno. Yo les digo cuál es mi impresión, pero no les puedo decir qué tienen que hacer con sus carteras. Lo que sí les puedo decir es cómo está el título y qué no debe perder, que en este caso es el 1,72.
Por tanto, que decida si le parece una buena opción mantener o, por el contrario, buscar una posición que tenga un poco de mejor desarrollo. Pues venga, dime qué recorrido les ves a estos valores que nos plantea este oyente. Artificial, Elecnor, Tubacex y Grifols. Te voy diciendo, venga, empezamos con Artificial. Artificial, te busco ticker. Sí, por favor. Un segundo, Artificial AI, Artificial Intelligent Structures, en bolsas y mercados españoles, AI. Cotizando ahora mismo en 0,16. 0,16 euros, subiendo hoy. Era una de las protagonistas, como nos contaba Paloma, subiendo más de un 5% hoy. Desde luego, subida imponente del título, sí. Los gráficos lo marcan francamente bien. Es verdad que tiene una ruptura de las que a mí personalmente me gustan, en ese 0,12. Recordemos que siempre que hablamos de penny stocks, de acciones que cotizan con múltiplos muy bajitos, como decía en el título anterior de IAG, tenemos que tener cuidado porque cualquier evaluación porcentualmente es un salto muy, muy fuerte y por tanto eso supone para nuestras carteras que podemos tener tanto aumentos como detrimentos patrimoniales muy fuertes. Dicho esto, ha roto el 0,12-2 de manera muy potente, que es como tiene que romper este tipo de tendencias, este tipo de movimientos que llevan una tendencia bajista un tanto irregular desde 2020, desde diciembre de 2020, primeros de 2021, ya levantó muy fuerte a primeros de año en 2023, volvió a caer y ahora tenía una zona importantísima, como decíamos, en ese 0,122, 0,12,2. Esa ruptura que acaba de hacer, desde luego, es muy significativa. Rompe con la resistencia anterior y rompe con máximos relevantes anteriores, que estamos hablando de ese 0,14,7. Lo tenemos cotizando, recordamos a todo el mundo, en 0,15,8. Y por tanto, bueno, es bastante probable que veamos algún tipo de corrección para apoyarse en alguna zona y hacer esa figura de throwback que habitualmente se hace en este tipo de subidas tan abruptas, ¿no? Y en definitiva, pues podríamos esperarla cerca de ese 0,14, una zona similar, sería normal encontrarlo. Por tanto, lo tenemos cotizando en máximos relativos y esto hace que tengamos que tener cuidado, no porque esté subiendo de manera muy fuerte, hay que intentar subir como locos, del mismo modo que cuando un título se cae de manera muy fuerte, no hay que intentar coger el cuchillo, como dicen, ¿no? Pues lo mismo sucede. Vamos a esperar a esa posible corrección y a partir de ahí se toman decisiones. Elecnor, nos preguntaba también este oyente. Son 4 valores, Artificial, Elecnor el segundo. ¿Qué recorrido le ves? Elecnor, vamos con ella. Vamos con ella cotizando actualmente en 14,40. De mis datos, desde luego, máximos relativos justo al ladito de los máximos anteriores históricos, que son 14,72. Subida muy, muy importante desde una zona de doble suelo fantástica que ha reaccionado muy bien. En el gráfico se ve perfectamente esos 9,47. Los ha hecho fenomenal y ha tenido una subida meteórica desde esos 9,47 hasta los 14,40 actuales. Lo que decimos siempre, esa subida tiene una zona de congestión, de acumulación en los 13,20 aproximadamente, recordad, siempre hablamos de zonas, y podríamos tener una corrección hasta esa zona, puesto que justamente tenemos la vela del día 24 del 7, la tenemos muy, muy, muy fuerte, es una vela muy larga y muy continuada, es decir, vemos claramente ese impulso dentro del día 24 y no ha habido corrección anterior. Por tanto, es muy probable que el título vaya a buscar una zona de apoyo, una toma de beneficios de toda esa desenvolvimiento que justamente sale de una zona de acumulación y probablemente pues podemos encontrarnos una corrección hasta volver al mismo sentido. Lo otro valor, Tubacex. Tubacex, vámonos con Tubacex. Me han preguntado, estoy yendo por el recorrido. Ok. Bueno, Tubacex tiene un gráfico de esos que nos gusta, lo que siempre decimos, dientes de sierra, sube despacito, correcto, tiene una pequeña aceleración a partir del 14 del 10 del 22, vemos como la inclinación de subida dentro de esos dientes de sierra se agudiza y lo hace de manera muy correcta y por tanto
lo tenemos ya cotizando en zonas previas a la pandemia. Recordemos que en la pandemia estaba cotizando previamente en ese 12 del 12 del 19, justamente día de mi cumpleaños, además, en 2,94. En 2,94 teníamos Tubacex, lo tenemos en 2,81, ya hemos visto cómo ha superado incluso los 3,09 y por tanto estamos ya jugando en la liga anterior, ya nos hemos recuperado de esa caída de la pandemia y lo hemos hecho muy bien. Título interesante, yo me esperaría una zona de doble suelo, un poco esa base de la zona anterior, que estaríamos hablando de los 2,63, si es que no están dentro todavía puede ser una zona interesante, si están dentro pues nada más, disfrutar de la vida. Venga, y el último valor, Grifols, por lo que nos preguntaba este oyente, recorrido de Grifols. Grifols, vamos con ella. Grifols no es un título que a mí me haya gustado de nunca desde que empezó a caer en la pandemia. Y es que anteriormente ha tenido una acumulación lateral, tuvo una aceleración interesante en 2019, pero desde la pandemia no ha levantado cabeza. Y es que el comportamiento de Grifols, vemos un título desde los 34,24 hasta un mínimo del 8,04. Y ese tipo de correcciones, cuando se da en un título, es muy difícil recuperarlas correctamente. Entonces, vemos actualmente un segundo diente de sierra desde sus mínimos relativos, y lo tenemos si trazamos una zona de resistencia muy próximo a la línea de resistencia superior. Por tanto, es bastante probable que teniendo el RSI en 63 muy próximo a 70 y la cotización muy próxima a la zona de resistencia, que veamos algún tipo de corrección buscando de nuevo zonas de mínimos. Así que cuidado con Grifols, dependiendo del tipo de estrategia que queramos seguir, tengamos muy claro que es bastante probable que veamos ese tipo de correcciones. Venga, otro valor bolsa española. Nos preguntan dos, pero uno es Artificial, que lo acabamos de mencionar. Celnex. Resistencias y alguna pincelada, nos dice este oyente, sobre Celnex. Celnex, vamos con él. Ahí está. Resistencia, pues muy claritas, de Celnex muy claritas. En los 38,85 tenemos una resistencia importante hasta los 39, siempre hablamos de zonas. Lo tenemos cotizando actualmente en 35,85, zona justamente de soporte, microsoporte podríamos decir, puesto que es un soporte muy cortito. Estaríamos hablando desde junio aproximadamente, desde el 22 de junio, tiene ahí 1, 2, 3, 4, 5 rebotes en la zona donde está cotizando exactamente en esos 35,85, soporte de muy corto plazo que no debería perder. Si lo perdiese y no perdiera los 33, podría tener sentido buscar algún tipo de operación dentro del título. No obstante, ojo, porque el sesgo general es lateral bajista y de momento tenemos una compresión de la cotización del título y por tanto eso significa que hay un acuerdo entre compradores y vendedores en que la zona actual donde está cotizando es una zona justa, es una zona adecuada para el precio de lo que vale el título por cada una de las acciones de esta compañía. Y si lo perdiera, podría empezar a haber un desacuerdo importante donde muchos de los inversores decidirían que ya ha perdido el valor interesante para la compañía. Por tanto, después de un movimiento como el que estamos viendo en Celnex de, digamos, compresión del precio, a menudo se dan movimientos bastante profusos. Vamos con más consultas. 91-533-1851, 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716, mensajes de texto de audio, o, si prefieren, nuestro canal de YouTube, si alguno se escucha hoy por esa vía, ahí en el chat nos puede escribir su consulta. Vamos con un audio. Buenos días. Quería ver, por favor, que me dijesen para entrar en Prosegur, a ver qué le parece. Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué te parece Prosegur? Pues está feo decir una castaña, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hay veces que se entiende mejor. Dámele una alternativa. Es un título que no me gusta nada. ¿Cómo vas a decir que no? Y no vas a explicar por qué. Dámele una alternativa al oyente, hombre, que no se quede así. Venga. Ya que se ha molestado mandarnos un audio y se lo agradecemos de corazón, pues que... Correctísimo. Mira, ahora mismo tenemos
tenemos la banca en España levantando muy fuerte. Tenemos Unicaja, Banco Sabadell, BBVA, Santander, todos en positivo. Desde luego, triunfador a primera hora de la mañana, Unicaja con un 3% de subida. Y es que el negocio bancario, hemos dicho muchas veces, que tiene una recuperación endémica al sector. Y es que durante muchísimo tiempo su negocio principal fue prestar dinero y recuperarlo con un interés. Cuando los tipos de interés bajaron tanto durante los últimos 10 años, ese negocio se vio extremadamente afectado. Y ahora, a pesar de las subidas de tipos de interés tan rápidas y que afectan un poco a esa operatividad de los bancos, y por eso hemos visto toda esta situación de incertidumbre dentro de los bancos, lo cierto es que de fondo nos encontramos con un sector que ha saneado muchísimo sus estructuras y que, por el contrario, ahora recupera un negocio que daba prácticamente, no vamos a decir por perdido, pero en desuso. Ahora, de nuevo, prestar dinero y recuperarlo con un tipo de interés jugoso vuelve a ser negocio. Por tanto, yo me fijaría en el sector de la banca para lo que queda de año y, desde luego, tampoco buscaría una gran ponderación porque ya ha subido muchísimo donde estaba, pero creo que es un sector que puede ser muy interesante y que es un sector al alza. Y siempre que busquemos hacer operaciones a medio y largo plazo, tenemos que buscar títulos con tendencias alcistas, no tendencias bajistas. No intentemos ser los más listos de la clase y decir, aquí es donde este título se da la vuelta. Ojo, porque habitualmente cuando una compañía empieza a caer siempre es por algún motivo. Y ese motivo a menudo no lo conocemos porque no estamos dentro de la junta directiva de la compañía y por tanto no podemos tener todos los datos, pero lo que sí podemos ver es cómo se refleja la valoración por parte del resto de analistas y inversores en la cotización. Y ahí sí que podemos tener cuidado y decir, bueno, aquí esta compañía está atravesando algún problema, podemos informarnos un poco más, pero nunca vamos a tener todos los datos. Por tanto, busquemos siempre compañías de largo recorrido que tengan un histórico suficientemente amplio y que tengan un sesgo tanto en el sector como en la compañía que sea alcista. Y a partir de ahí busquemos zonas de resistencia, de soporte, que se rompan, que se apoyen y podamos ver cómo construir una cartera un poco más a medio y largo plazo. Venga, nos pregunta por Palantir a través de YouTube. Empiezan a llegar consultas también ahí. Análisis de Palantir. Jesús desde Málaga. Palantir. Aquí está. Debería resistir. Vale, Palantir. Ruptura interesante de la zona de 9.47, la tenemos cotizando en 15.41. Después de esa ruptura nos llegó a cotizar a los 17.07 y la tenemos haciendo un throwback, un apoyo, una caída, una recogida de beneficios para continuar subiendo en los 13.83. Ha llegado justamente a esos 20.31, donde hemos visto que corregía el título en esa zona de manera muy clara. Ojo que no pierda esos 13.80, 13.70 aproximadamente, donde está el throwback, la zona de apoyo, de toma de beneficios y de afianzamiento de esa subida anterior. Si no lo perdiera, fantástico, una zona interesantísima para buscar oportunidades. Si lo perdiera,